Ya estamos conectados con el consultor empresarial e inmobiliario Luis Noé Loza, quien el día de hoy nos va a hablar sobre el sistema carcelario y su impacto económico y social, un tema que se quedó en el tintero la semana pasada y que el día de hoy complementaremos con usted. Don Luis, buenos días, bienvenido a Reactiva Pyme. Buenos días. Muy amable Brian y Milena, muchas gracias por el pase. Sí, como ustedes dicen, tenemos el tema, quedó un punto inconcluso con respecto a la semana pasada del sistema carcelario del Perú. Hoy día tomaremos el sector económico, el impacto económico que tiene el sistema carcelario del Perú, en realidad todo lo que esto involucra. Tenemos que en el Perú, ya sabemos, alrededor de 100.000 presos en 68 cárceles, hacinados en unas cárceles que su capacidad solo llega ni al 50% de la población de internos que existen. 68 cárceles que tienen alrededor de una capacidad de 47.000 y tenemos casi 50.000, 55.000 internos en estos establecimientos, lo cual produce una conglomeración de personas peligrosas y no peligrosas. El impacto económico que tenemos nosotros en cuanto al sistema carcelario del Perú no solamente es en cuestión de las pérdidas, que significa que ellos roben a las lesiones, daños y a los perjuicios que producen a las personas, sino también el impacto social. ¿A qué me refiero con eso? Hay sectores en Lima, hay sectores muy complicados, como el sector de Cercado de Lima, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate, Comas, son una de las ciudades o distritos más peligrosos. Y justamente es donde, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, donde están la mayoría de los pymes que trabajan, comerciantes, que tienen sus pequeñas empresas, son, se puede decir, objeto de robo constante y cotidiano de estos delincuentes. Lamentablemente, muchas veces de ellos termina en muerte. Entonces, ¿qué produce eso? Que muchos de los, ha habido casos que las personas ya han tenido tanto temor que han cerrado sus negocios y se han ido, lo cual en cuanto a la pérdida económica que produce para esa persona, también es para la ciudad y el vecindario, porque comienza a provocar que otros comerciantes también se sientan igual en la incapacidad de poder defenderse. Entonces tenemos el tema de que la inversión, por ejemplo, privada en ese sentido, en vecindarios donde la inseguridad es muy grande, no tienen pues la protección necesaria, tanto de la parte de la policía, por ser insuficientes los números de efectivos que existen, por la cantidad de personas que viven en ese sector, por ejemplo, ¿no? Y hemos conversado acerca de la ciudad que no ha sido planificada, donde en un sector muy pequeño vive demasiada cantidad de personas y la efectividad de la policía pues se ve minimizada al ser pues sobrepoblada la sección esa de gente y no hay un control prácticamente muy efectivo. Entonces, lo que tenemos con eso es las personas que tienen sus negocios, tienen el temor de crear más negocios en esa zona, lo cual no produce empleos. Al no producir empleos, hay más gente sin trabajo, con más necesidad, que probablemente también se dediquen a delinquir por la necesidad de tener que llevar pan a la casa. Entonces, esto es como un círculo vicioso. La inseguridad trae temor de inversión, la inversión hace un impacto en la producción, a la hora de producción no hay empleo, hay más criminalidad y vuelvo otra vez. O sea, es un círculo vicioso que normalmente sucede en países como el nuestro, donde la criminalidad y la inseguridad es muy alta. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en el 2016-2017 y consideró que el Perú pierde en este tema de pérdidas en
efectivas económicas alrededor de 10.200 millones de dólares. Es una cantidad bastante excesiva, en lo cual tenemos que tomar más conciencia, tener más efectividad en cuanto a la seguridad de nuestra ciudadanía. Entonces hay varios factores que ayudan a que esto continúe. Por ejemplo, uno de ellos es la cantidad de armas ilegales que están en manos de delincuentes. No hay una fiscalización de las personas que tienen arma sin tener permiso de ella. Entonces, la gente decente, se podría decir, la gente respetable, que se quiere proteger, empresarios que son secuestrados o extorsionados, a veces tienen que hacer uso de sus armas. ¿Y qué pasa? Ya hemos visto que lamentablemente, por una razón u otra, hay un hecho en la que el delincuente es muerto, se puede decir, en defensa del empresario, y el empresario va preso. Entonces, ahora hay que pensar dos veces, hasta la policía. Hemos visto que policías han disparado delincuentes cuando han sido ellos mismos asaltados y van presos. Claro, ha habido un tema también con eso, y los criminales se sienten hasta cierto punto protegidos por eso, ¿no? Entonces dicen ellos, bueno, tenemos libertad de robar, no nos van prácticamente a condenar, no nos atrapan, y el círculo continúa. Entonces, ese tipo de inseguridad está provocando una cantidad muy, muy grande en cuanto a la pérdida económica del país. Que hay un estudio que hizo un economista peruano que él eleva un poco más incluso la cantidad que el BID dijo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Él calcula que llega hasta 22.000 millones de dólares si consideramos el número de lesiones y pérdida de personas, la muerte de esas personas también, ¿no? Y las inversiones extranjeras tampoco quieren venir porque la inseguridad es muy grande. Entonces tenemos ese tema muy, muy, muy pendiente y que hay que solucionar, ¿no? Aparte del hacinamiento de cárceles, ¿no? Entonces, podríamos también hablar de que podríamos plantear nuevamente, aunque ya se ha estado estudiando la posibilidad de que se privatice el sistema carcelario del país. Así es, justamente de ese tema queríamos hablar, si la alternativa pues de la privatización del sistema sería una medida adecuada, señor Luis Noé. Sí, quizás algunos ejemplos de cómo se ha desarrollado esto en otros países. Sí, gracias por la pregunta, porque en realidad el sistema carcelario en este momento pertenece al Estado, y el Estado, por lo visto, se siente muy limitado a lograr que estas personas se reinserten nuevamente a la sociedad. Entonces, en algunos países, hay muchos países, Argentina, Chile, Estados Unidos, Japón, muchos países intentan y han intentado y lo han hasta cierto punto logrado cierto beneficio al privatizar las cárceles. El asunto es coordinar muy bien que los concesionarios tengan la oportunidad, porque sí, va con un tema de que ellos pueden construir las cárceles. Ellos construyen las cárceles, las cuidan, reciben un dinero del gobierno por cada preso, por cada interno, y también tienen que tener un sistema legal que les permita a ellos pues imponer ciertas medidas de fuerza para que esos internos pues se mantengan disciplinados. Ellos, en algunos países, las cárceles privadas han creado dentro de ellas factorías o fábricas de zapatos, placas, ropa, artefactos, muebles. O sea, han dedicado a las personas que están internas, no solamente a la construcción, porque también un tema que ellos han pedido es que los mismos presos pues ayuden a la construcción del penal, ¿no? Y eso les da a ellos la oportunidad de enseñarles a poder tener un salario mínimo, también tiene que ser mínimo, porque si no provocaría una corrupción de dinero dentro del penal, que usarían eso para comprar drogas
o para comprar armas, o sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene sus pros y tiene sus contras. Las ventajas que he visto yo, aunque estoy en la mitad de pensar 50-50 en la privatización, y ahora le explico por qué. Si bien es cierto, la privatización podría ampliar el número de cárceles, tener el hecho realmente de que los internos puedan aprender un oficio y sean más fáciles de reinsertarse a la sociedad. Por otro lado, como es un negocio, a ellos les convendría que cuanto más presos haya dentro de las cárceles, más negocio. Entonces, habría que establecer ciertos parámetros, y los dicen en varios países. El sistema funciona siempre y cuando se respete las condiciones. O sea, no pueden haber más presos de los que deben en las cárceles, uno, porque si no sería otro hacinamiento, pero también, por otro lado, no podrían estar teniendo muchos presos nada más que por tener cantidad de pago por ellos, ¿no? O sea, tendrían que estar arrestando medio mundo. En el Perú yo creo que podría funcionar porque tenemos muchos delincuentes que no son atrapados por el mismo sistema, que es un poquito eficiente en el sentido de que no son atrapados con la rapidez que deben ser internados. Entonces, el tema sí funcionaría siempre y cuando hayan establecido las condiciones para que estas empresas que se dediquen a la construcción, mantenimiento, fiscalización, fabricación de productos dentro de la cárcel, más su inserción a la sociedad, trabaje. En ese sentido, creo que sí podría funcionar en muchas partes del Perú. Tenemos una concentración muy grande, ese es otro tema importante, una concentración muy grande de cárceles en Lima. El Perú tiene un problema grave en que todo se centraliza en Lima. Todo es como que Lima fuera Perú. Hay cárceles fuera de Lima donde hay hacinamientos impresionantes. En la semana pasada hice mención de las cárceles en Jaén, que hay 5 o 6 internos por cada cupo que la cárcel pueda tener. Entonces, eso trae como consecuencia también que los internos que van por delitos comunes como robo salgan de ahí aprendiendo otro tipo de delitos, o que terminen trabajando contratados por los otros más avesados que se dedican justamente a contratar a estas personas que ya van a salir porque tienen condenas muy pequeñas, salgan y trabajen para ellos desde fuera. Serían sus brazos de estas personas que trabajan desde adentro, ¿no? Y que estas personas que salgan se dediquen a seguir delinquiendo, aumentando la criminalidad y la peligrosidad de los delitos que ellos hagan afuera de la cárcel, ¿no? También mencioné un caso que también, eso es importante, que todavía existen niños en las cárceles en el Perú, niños que hasta a la edad de 3 años viven dentro de las cárceles con las madres. Entonces, el tema realmente no es solamente económico, tampoco es social, sino también es familiar, porque imagínense tener niños dentro de una cárcel. ¿Qué podemos esperar de ese niño cuando crezca, no? O sea, será muy pequeño aún, 3 años, pero ya empieza desde pequeño a escuchar otras cosas, vivir en un mundo que, por lo visto, ustedes pueden ver las fotos, hay otras fotos mucho más dramáticas que esas, es un mundo infrahumano. O sea, yo en realidad siento mucho por las personas que han cometido el error de cometer delitos, pero siguen siendo personas humanas a las que hay que darle la oportunidad de, si van a ser privados de su libertad, pues que sean en condiciones mucho más humanas. Viven hacinados, la comida, tengo entendido que a cada preso, al Estado les cuesta más o menos 10 soles diarios mantener a un preso, 10 soles diarios. Si multiplicamos eso por 97,000 y lo multiplicamos para el año, sale como 350 millones de soles solo en alimentos, y el presupuesto del INPE es 455. Entonces, solo queda 100 millones para refaccionar cárceles, remodelarlas,
crear nuevas cárceles, pagar a los internos. Hay una cárcel en el San Juan de Lurigancho en la que hay como 2.500 internos y solo hay alrededor de 60 policías. Ellos prácticamente, tengo entendido, según lo que están los datos, que los internos caminan, o sea, no están en celdas, van a la celda solo a dormir, están sueltos. Y los policías solo manejan o se manejan por fuera, periféricamente se puede decir, pero no tienen a los presos prácticamente encerrados. O sea, caminan y eso ya sabemos. O sea, vuelvo y repito, a veces entra uno por robar un celular o roba una cartera y ahí termina aprendiendo a hacer sicariato, asesinatos y a vender droga, que es un tema muy grave en las cárceles, que es uno de los temas que no se ha podido erradicar. Incluso hay hasta prostitución, o sea, permiten que entren personas, mujeres, ¿no? Entren drogas, entren armas, entren celulares, y sabemos todo lo que hacen. Las noticias están a cada día de eso, ¿no? Entonces, habría que hacer un estudio bien concienzudo de esto. Yo doy los parámetros, podemos hacer un estudio más grande, pero eso lo sabemos nosotros, que lo estoy diciendo en este momento, lo sabe el INPE y lo sabe el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, no es un tema que no se sepa, simplemente no se ha tomado la acción y eso es lo que Perú necesita, tomar acción sobre las cosas que son necesarias, ¿no? Espacios como este para poner pues el dedo sobre la llaga y hacer notar estas cosas que tienen que cambiar. Muchísimas gracias, señor Luis Noé Loza, por su acotación en este caso, su participación en este tema tan importante, sistema carcelario y su impacto económico y social. Además, por también brindarnos pues algunas precisiones sobre la alternativa de la privatización de este sistema tan importante en nuestro país, desventajas y ventajas. Muchas gracias, Luis Noé, por todo ello. Sus aportes. Hasta la próxima. Muy amable, Brian, Milena, muy amable, gracias. Hasta la próxima. Así es. Milene, esto fue pues el bloque análisis del sector inmobiliario y construcción.